1932 España es una paleta con pocos colores, blancos y negros, claros y oscuros, como casi siempre. Un año antes, la monarquía se fue y llegó la República. La vida no es ni fácil ni tranquila, no faltan los sobresaltos. Los españoles viven con un jornal de 3 pesetas diarias. Para aliviar el ánimo, suena la radio y las reinas de la copla, Estrellita Castro y Concha Piquer. El verano ha terminado y en Cebreros, este pueblo de Ávila, están para pocas músicas. Es época de vendimia, de duras jornadas de sol a sol y de retirarse pronto a dormir. Esa noche de domingo hay luna nueva y sopla un ligero viento. Todo es oscuridad y silencio salvo en esta casa de la calle del Puerto, donde se nota el nerviosismo de las grandes ocasiones. Avelina, la comadrona, ha llegado horas antes porque Herminia, una de las hijas de los dueños de la casa, está a punto de dar a luz. Herminia es atendida en esta habitación, la más amplia de la casa. A las 3 de la madrugada nace su primer hijo. Es el 25 de septiembre de 1932 y el niño se llamará Adolfo. 14 días después del nacimiento, todo Cebreros se acicala para acudir a la imponente iglesia de Santiago Apóstol. En esta pila bautismal es bautizado Adolfo Suárez González. El primogénito de Hipólito y Herminia es un niño delgado que se cría sano, aunque su madre se desespera con él por lo poco que come. Bueno. La madre ya decía tacos. La madre no quería más que una tortilla francesa, quesito de esto blanco. Y decía, mira, de verdad, hijito, estoy yo de ti hasta... Decía una palabra. Ha sido un muchacho que ha dado mucha guerra para comer, no ha sido comilón. Sí que era un poco trasto, era un crío inquieto, alegre y divertido. Jugábamos mucho en los corralones y en las bodegas que tenía mi abuela. Cebreros es un pueblo humilde, pero Adolfo pertenece a una familia acomodada. Su abuelo materno es el alcalde republicano y su padre, el hijo del secretario judicial del ayuntamiento. Se casa con la hija del dueño de los Aníses González de Cebreros, que son gente que tiene posibilidades, está claro, ¿no? Se casa el hijo del secretario juzgado con la hija de un señor, vamos a decir, acaudalado. La guerra civil divide Cebreros en 2 bandos. El enfrentamiento entre nacionales y republicanos deja 90 muertos. Entre ellos, 2 curas y varios parientes de Adolfo. Su padre, procurador de tribunales, también sufriría represalias. La tragedia marca la infancia del pequeño. Esa cualidad de conciliador puede que efectivamente fuera consecuencia de la guerra civil. Yo eso lo he vivido entre los amigos que he tenido y mi propia familia, las disensiones que provocó la guerra civil. Y yo desde luego tenía muy claro que cualquiera que fuera lo que ocurriera en el futuro, era absolutamente imprescindible que no pasara por una confrontación entre los españoles. Al comenzar la contienda, la familia se traslada a Ávila. No pasan hambre, pero sufren estrecheces económicas. Era un niño de 5 o 6 años, 4, 5, 6, y llega a la calle de Caballeros, al número 17, en cuyo piso bajo yo vivía, y él se va al piso primero delantero. Y Adolfo pues era una persona entrañable,
el clásico niño que cuando por la tarde recibía el pan y el chocolate para merendar, que sabía que había necesidades, a veces nos lo repartía. Adolfo está muy unido a Polo, el segundo de sus 5 hermanos. Juntos comparten los juegos, los apañones y el frío de la posguerra en Ávila. El mismo que sufren sus compañeros del Colegio San Juan de la Cruz. Aún hoy se conservan los archivos con su expediente escolar. Destaca en historia. Las matemáticas no son su fuerte. No era un buen estudiante en el bachiller. Era de los que siempre iba un poquillo a remolque, pero bueno, iba acabando curso a curso normalmente. Más listo que empollón, al alumno Adolfo Suárez le gusta poco hincar los codos. Prefiere otras aficiones. Hincha del Deportivo de La Coruña por el origen gallego de su padre, en 1941 ascienden a Primera División y él sueña con emularles vistiendo la zamarra del Dinamita Club de Fútbol, el equipo de su barrio. Juega de extremo. En la defensa lo hace su amigo Santiago Pindado. He sido muy leñero, pero no había manera de echarle atrás, ¿eh? Él se iba como los toros de Miura. 1948. Con apenas 10 años, el futuro valedor de Adolfo Suárez, Juan Carlos de Borbón, llega a España. En la estación le espera un puñado de monárquicos y un día gris y frío. Quien tiene verdaderos problemas para atravesar la frontera es Hilda. La censura entrecerraba los ojos para ver la ardiente figura de Rita Hayworth. La España de posguerra se estremecía con Antonio Machín. Por entonces, Adolfo Suárez ya tiene edad para bailar boleros y soñar con rubias de película. Le encanta el cine y el baile. Aprovecha las fiestas y las vacaciones para acudir a cebreros. Las chicas de su pandilla ya notan que tiene algo especial. La panda, pues estábamos deseando de bailar con él. Ya te digo que el paso doble lo bailaba muy bien, pero lo que bailaba muy bien era el tango. Pero el tango se pasaba. Y yo le ponía la mano, porque antes se llevaba la mano así en el hombro, yo le apretaba la mano y digo, Adolfo, te estás pasando un poco. Todas las niñas mayores, cuando se enteran que soy prima de Adolfo Suárez, bueno, no me dejaban parar. Y oye, Pili, ¿cuándo vas a casa de tus tíos? ¿Vas a ver a Adolfo? ¿No vas a ver a Adolfo? Es que Adolfo es tan guapo, Adolfo. Sí. Adolfo tenía un don especial de gentes. En realidad lo que tiene Suárez es un gran carisma, una acusada personalidad y una enorme ambición. Tanta que cuando se matricula en Derecho por libre en la Universidad de Salamanca, regala libros a algunos compañeros con la siguiente dedicatoria: del futuro presidente del gobierno, y solo tenía 20 años. En 1950 sus convicciones religiosas le llevan a Acción Católica. Enseguida alcanza la presidencia de la organización. Era ambicioso, y siempre tenía pensado que él tenía que ser algo. Siempre hasta decía, yo tengo que ser presidente. Toda mi vida he soñado con la política. Y por tanto yo soñaba con la posibilidad de ser presidente del gobierno como cualquier otro político, lógicamente. Con el título de Derecho en el bolsillo, Suárez hace la mili como alférez de complemento en Melilla. Cuando regresa a Ávila, sufre una fuerte crisis personal, por lo que está a punto de ingresar en el seminario para ser sacerdote. En un momento determinado, Adolfo Suárez se plantea si él está destinado a ser sacerdote, ¿no? Y si él tiene la convicción religiosa suficiente para ejercer el sacerdocio, ¿no? En un momento determinado marca mucho su vida personal, ¿no? Su vida íntima, ¿no? La situación familiar es por esas fechas difícil y complicada. Hipólito, el padre, se ha ido de casa. El dinero escasea y Adolfo asume la responsabilidad de ser el cabeza de familia.
Poco después, decide marcharse a Madrid a buscar trabajo. Es que tiene necesidad. Es que el padre, pues, era un hombre muy complicado, muy particular, y pasan necesidades muy importantes. Hasta en una ocasión, pues van a enajenarle los bienes el juzgado. 1957. La vida en Madrid es dura. Falta empleo y hay privaciones. Mientras reconcilia a la familia, el joven Suárez se ve obligado a hacer de todo. Acarrea maletas en la Estación del Norte, vende electrodomésticos puerta a puerta y hasta participa como extra en la película Orgullo y Pasión. Cary Grant y Sofía Loren son sus apasionados protagonistas. Por entonces, Adolfo Suárez se echa novia. Se llama Amparo Illana Elortegui y es hija de un maduro coronel jurídico del ejército y de una joven vasca de buena familia. Se conocen en Ávila, durante una novillada en la que él participa como torero y ella en el palco como madrina. Amparo es una veraneante de postín en la capital abulense. Educada, elegante, representa el modelo de mujer moderna y adelantada a su tiempo. Amparo llega a Ávila, aquel verano, cuando ya eran novios, llega conduciendo un Fiat 100, hablando como hablaba inglés, porque se había formado parte en Inglaterra. Después de varios años como novios, Adolfo y Amparo se casan el 15 de julio de 1961 en Madrid. En ese momento, Suárez es la mano derecha de Fernando Herrero Tejedor, vicesecretario general del Movimiento, miembro del Opus Dei y uno de los hombres fuertes del franquismo. Ambos se conocen desde 1956, cuando Herrero es gobernador de Ávila y decide apadrinar la carrera de su brillante pupilo. El chusquero de la política, como le gusta definirse al propio Adolfo Suárez, ya tiene quien le empuje en el escalafón del régimen. De lo demás, de la capacidad de las relaciones públicas y de la seducción, se encargaría él. Lo que era un seductor. Es decir, nadie que hablara con Suárez salía con la impresión de que era un hombre o desagradable o que pasaba de ti. Mientras un joven de tupé imposible escala el reino del rock, un brasileño de 2 sílabas la galaxia del fútbol y Federico Martín va a Montes los puertos del Tour, Adolfo Suárez escala en el régimen. Nombramiento a nombramiento y tras ocupar despachos importantes en presidencia de gobierno y en televisión española, Suárez alcanza un sillón en las Cortes como procurador por Ávila. Aquel aprendiz de político ya ha hecho suficiente mili como para maniobrar con garantías dentro del franquismo. Nosotros éramos de centro-izquierda, está claro, ¿no? No éramos socialistas y mucho menos de derechas. Y eso se nota además en su modo de pensar y en todo, ¿eh? A pesar de tener la camisa como yo, que le llevábamos desteñida. En junio de 1968, Adolfo Suárez ya tiene familia numerosa. Han nacido 4 de sus 5 hijos. Los 2 últimos son 2 niñas, Laura y Sonsoles. Suárez tiene 35 años y acaba de ser nombrado civil de Segovia. En 2 meses destituye a todos los cargos de la Diputación, Frente de Juventudes, sindicatos. Suárez quiere savia nueva, gente con inquietudes. Conoce a Fernando Abril Martorell y enseguida le convierte en su hombre de confianza. En una visita protocolaria al Pardo, Franco le pregunta en tercera persona: ¿qué cree que pasará cuando muera el general? Suárez diplomáticamente le contesta: general, sin usted nada será igual. Habrá cambios en España. Otras personas iban a ver a Franco y se quedaban enmudecidas esperando que el general le diera permiso para hablar, ¿no? Pero Adolfo tenía esa espontaneidad, esa audacia personal, que yo creo que es una de las claves que le ha permitido triunfar en la vida, ¿no?
Franco pide a Carrero Blanco que incluya en la agenda de viajes del príncipe una visita a Segovia. Sería bueno que don Juan Carlos conociera a Suárez. Es un político joven y con ideas, dice Franco. Navidad de 1968. Don Juan Carlos visita Segovia. Le recibe el joven gobernador civil. Fue el comienzo de una intensa amistad. Suárez ve en Juan Carlos el futuro de España. Él y su equipo comienzan a trabajar para el príncipe. Las Cortes franquistas designan a Juan Carlos sucesor de la jefatura del Estado a título de rey. He decidido proponerle a la paz como mi sucesor. Hasta entonces el príncipe era una persona denostada por la prensa del movimiento. No olvida cómo en su jura de bandera el general del regimiento trata de impedir, a punta de sable, que el cámara de Nodo grabe el acto. Por ello necesita una persona de su confianza en televisión española, alguien que muestre a los españoles cómo es el futuro rey Juan Carlos. Le pide a Carrero Blanco que ponga a Suárez al mando. El último frente de chubascos que ha barrido. Había una vez. ¿Cómo están ustedes? Escuchábamos la voz del lobo. Esta es la televisión de Adolfo Suárez, nombrado director general en 1969. Su habilidad le hace moverse como pez en el agua. Contenta a Carrero Blanco, amante de la España rural, con la serie Crónicas de un pueblo. Pone en marcha el programa Por tierra, mar y aire para ganarse el favor de los militares. Y coquetea con los aperturistas de Prado del Rey, encerrando a José Luis López Vázquez en la cabina. Tenía unas limitaciones lógicas porque todavía existía la dictadura, pero sí hay una apertura en cuanto a una serie de contenidos que se empieza a notar. Se empieza a notar no solamente por el hecho de lo que se dice dentro de las series o dentro de los programas, sino por los autores que se eligen. Suárez crea un equipo que seguirá todos los viajes del príncipe. Se convierte así en el guionista de una historia dirigida por el futuro rey de España. Se crea un nivel de comunicación en la línea apuntada de enviarse notas, de enviarse reflexiones, de enviarse sugerencias, de él hacer lo que le pide el príncipe en los distintos cargos que está ocupando Adolfo Suárez. Pero yo creo que desde el principio el rey sabe que este es un hombre con el que él va a tener que contar en el futuro y lo cuida, lo mima. La apuesta de Adolfo Suárez vive su momento más crítico con esta boda. La nieta de Franco y Alfonso de Borbón se casan. El novio aspira a ser el futuro rey de España y Carmen Polo sueña con ver a su nieta convertida en reina. Desde el Pardo se ordena que se retransmita la boda en directo y por la primera cadena, algo que en la pugna dinástica perjudica al príncipe Juan Carlos. Adolfo Suárez se niega y presenta la dimisión. Finalmente Franco consiente en que se dé un resumen de la ceremonia en la segunda cadena. Sé que hubo un momento de tensión grande, pero Suárez en todos los momentos difíciles le ha hecho mucho valor para que se hiciera lo que él creía que se debía hacer, y ese fue uno de ellos. Españoles, Franco ha muerto. Más de 1 millón de personas desfilan ante el féretro. Pero hay otra España. No creguem en les pistoles. La que se mueve ilusionada entre el miedo y la incertidumbre. Desde la emoción en el recuerdo a Franco, ¡viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Juan Carlos ya rey mantiene a Arias Navarro como presidente.
pero sitúa a su hombre de confianza, Adolfo Suárez, al mando del aparato político del franquismo. Como ministro secretario general del movimiento, Suárez defiende la Ley de Asociaciones Políticas en junio de 1976. Así comienza la transición. Vamos a elevar a la categoría política de normal lo que a nivel de calle es simplemente normal. El franquista Arias Navarro comienza a ser un lastre para el proceso democrático. Juan Carlos tiene decidido su relevo. Es la primavera de 1976. Remate de Gárate cuando corría el minuto 26. En el Estadio Bernabéu se juega la final de Copa. En el palco coinciden el Rey, Arias y Adolfo Suárez. Cuando estábamos sentados allí, me acuerdo que el Rey se echa para atrás un poco y me dice: Adolfo, dice, qué bueno es tener presidentes jóvenes en todo, ¿eh? Estaba también el presidente del gobierno, etcétera. Y dijo, pero es que los mayores no se dejan. Bueno, yo lo interpreté como un mensaje también, o como un comentario, pero como a mí, en última instancia, podía a lo mejor interesarme pensar que era. Para mí alimentaba mis esperanzas, pero siempre lo pensaba. Julio de 1976. Con casi 40 años de retraso se estrena en España El Gran Dictador de Chaplin. La censura va quedando en el olvido como un presagio del futuro inmediato. La vida en blanco y negro del franquismo se apaga lentamente al tiempo que el color llega a Televisión Española. Aquel sábado 3 de julio, Bárbara Rey era la estrella de la televisión. Es un diablo. Por la tarde, Adolfo Suárez está solo en su casa de Madrid. Arias ha dimitido y el Consejo del Reino delibera para elegir la terna de presidenciables. Suárez sabe que el rey le ha pedido al presidente del Consejo, Torcuato Fernández Miranda, que maniobre para que él sea uno de los candidatos. Pero Adolfo Suárez está inquieto. Sus contrincantes son hombres de mucho peso. Fraga, Areilza, Silva Muñoz. Son más de las 5 de la tarde. Pocos momentos después, su majestad el rey me llama por teléfono, me dice, ¿qué estoy haciendo? Le digo, estoy pues mirando papeles, rompientotos, ordenando mi despacho, en mi casa, en el archivo personal. Y le digo que si quiere algo de mí, me dice que nada, que quería saber cómo estaba. Y entonces te podéis imaginar hasta qué punto yo me encuentro en una situación en la que está un poco la duda de si lo seré o no lo seré. Estoy confesando unas cosas que no sé qué opinarán los españoles, pero estoy diciendo una verdad muy y sobre todo muy íntima. Y poco tiempo después me llama su majestad el rey otra vez y me dice que si puedo ir a verle. En su SEAT 127, Adolfo Suárez se traslada al Palacio de la Zarzuela. Cuando entra en el despacho del rey, no ve a su majestad. En aquella época tenía un despacho con puertas correderas. Se había escondido detrás de la puerta, cierra la puerta y dice, te quiero pedir un favor. Y yo en ese momento pensé que me iba a decir que no me enfadara por no ser presidente o algo así, o que era muy joven. Y la verdad es que me dijo que si hacía el favor, que me iba a pedir un favor, que aceptara ser presidente del gobierno. Y yo, en lugar de pronunciar una frase histórica, pronuncié otra que no voy a decir, obviamente, pero que venía a ser más o menos, por fin, ya era hora, una cosa así. De vuelta a casa, un grupo de periodistas le esperan en su domicilio. La prensa recibe el nombramiento con sorpresa. Algunos lo califican de apagón para la democracia. Se hace famoso el artículo de Ricardo de la Cierva titulado «Qué error, qué inmenso error». Curiosamente, es Santiago Carrillo quien desde el exilio le da un voto de confianza en un artículo escrito en El Mundo Obrero. Voy a contar un chiste. No voy a decir quién lo hizo y él sabe quién lo hizo. Dos personajillos hablan con las nubecitas de los dibujos y uno le dice a otro, se llama Adolfo, ¿no te parece maravilloso? Se referían a Adolf Hitler. Así fue recibido, ¿eh? Ir a las hemerotecas. Es muy injusta la vida pública. Suárez prefiere la reforma a la ruptura para hacer el cambio. Quiere ir de ley a ley.
Para ello es imprescindible que las cortes franquistas se hagan el harakiri, que pierdan su poder político. En diciembre se aprueba la ley para la reforma política. Suárez resopla aliviado. El franquismo ha muerto y se abre el camino de la democracia. Entonces no era fácil, obviamente, hacer esa operación de decir, oye, usted se cierra el telón, esta tragicomedia queda atrás, empecemos con otra. Y esto lo hizo fundamentalmente, claro, el rey, pero lo hizo con ayudas inestimables, ¿no? Por ejemplo, la de Adolfo Luga Suárez, a mí me parece que fue clave. Aquella fue una obra maestra y fue Adolfo Suárez personalmente el que negoció con unos y con otros, con los procuradores que venían del franquismo y que se sentían franquistas aún, y con las fuerzas democráticas nuevas, todavía no organizadas, y consiguió aquel éxito que fue el paso del franquismo a la monarquía parlamentaria de una manera suave, de la ley a la ley. Los primeros meses son de una actividad política tremenda. Suárez firma 40 decretos, desmantela la Secretaría General del Movimiento, el Tribunal de Orden Público, concede una amnistía a los presos políticos. Suárez sitúa a España en la agenda política internacional. Y comienza sus primeros contactos con la oposición política. Me complace transmitirle su mensaje que me ha dado esta mañana Su Majestad el Rey, su mensaje de agradecimiento y al mismo tiempo de orgullo por contar con unos colaboradores como los que integran la mesa de este Consejo de Ministros. La intensidad de cada jornada le hace decir a Suárez que sus días parecen meses, y todo ello trabajando en condiciones muy precarias. En la época en la que yo estoy en Moncloa, somos exactamente 3 personas en el gabinete de prensa de la presidencia del gobierno de la 10ª potencia industrial del mundo. 3 personas. Hay anécdotas, es decir, el señor Suárez, presidente, que se está afeitando en el cuarto de baño y aparece un paisano de mono azul y le dice, buenos días, don Adolfo, y es el electricista que está en el cuarto de al lado y tal. Y esas eran las condiciones en que se empieza a habitar aquel palacio. Enderezar aquella España exigía mucho trabajo. Pepe Higueras, el mayordomo de Suárez, le sirve el desayuno a las 7 de la mañana. Por delante le esperan 18 horas recluido en su despacho. Apenas come, apenas duerme. La tortilla francesa era constante. El consuelo de él era, cuando se encontraba un poco bajo, decía una tortilla y un café, y ya como si hubiese comido el más rico manjar. Eso sí, fumaba mucho y tomaba mucho café. Le mantenía en vilo, eso le mantenía los nervios, eso le mantenía. Se fumaba Ducado Internacional y eso no había quien se lo quitara. Suárez comienza a sufrir la soledad del poder. Se aísla en la Moncloa. No sale ni a cines ni a restaurantes. Prefiere relajarse el fin de semana con los amigos alrededor de una paella, una partida de mus y una buena película. Una de las cosas que le relajaba mucho era que cuando más cansado estaba, subía a casa hecho polvo, se sentaba en un sillón y decía, ¿tienes alguna película? Le decía lo que había y decía, pues ponle esa, vamos a ver lo que pasa. A lo mejor eran las 12 o la 1 ya. Se ponía la película, si era interesante y le entretenía, seguía y la veía entera. Y si no, pues a la hora o media hora o así decía, ¿sabes lo que pienso? Vamos a acostarnos, Pepe. La noche del 24 de enero Suárez no se va a dormir. Los teletipos repiquetean en Moncloa. 11 asesinatos y 2 secuestros. La conocida como Semana Trágica de enero del 77 puso al borde de la quiebra el proceso democrático. Suárez confiesa a sus ministros que alguien quiere provocar un golpe de Estado. Por primera vez en la historia, la prensa española publica un editorial conjunto en defensa de la democracia. El
Partido Comunista organiza los funerales de los abogados asesinados. Más de 100.000 personas, puño en alto, demuestran la fuerza de un partido aún clandestino. El entierro de los abogados de Atocha fue un paso decisivo para la legalización del Partido Comunista de España, y a partir de ese entierro se plantea ya como algo inevitable la legalización del Partido Comunista, y Suárez decide entrevistarse conmigo. Con 9 años, Sonsoles Suárez, la tercera hija del presidente, es elegida fallera infantil de Sueca en Valencia. Amparo, su madre, está feliz. Lo que pocos saben es que el presidente utilizó este acontecimiento para encubrir una cita histórica: su entrevista secreta con Santiago Carrillo. Es el 27 de febrero. En 6 horas de reunión se fumaron 4 paquetes de tabaco. Yo tengo algunas conversaciones con Santiago Carrillo, y una muy especial en una casa en las afueras de Madrid de Pepe María Olmero. Al final de la conversación yo le dije: bueno, para mí está claro que va usted a legalizar el partido. En un momento determinado, cuando yo le estaba diciendo que yo le legalizaría con estas circunstancias, él me decía: si yo leo en sus ojos que usted me va a legalizar. Y yo decía: no le voy a legalizar. Estábamos naturalmente negociando. Yo le dije eso. ¿Cómo voy a confiar en usted si usted no confía en mí? Y entonces tenía razón. Y le dije que bien, que yo legalizaba si él a continuación hacía esos cambios de modificaciones en de aceptación de la democracia, de la corona y de la bandera. Y entonces se produjo la legalización en los términos que todo el mundo sabe ya, y Santiago Carrillo cumplió su palabra. Y tuve el sentimiento, sobre todo cuando él me contaba el pasado de su padre y de su abuelo, republicanos derrotados en el 39, a punto de ser fusilados, tuve el sentimiento de que él, en cierto modo, en ese momento, era, pues, uno de los nuestros. Después del encuentro, Adolfo Suárez aún tuvo tiempo de llegar a Valencia y felicitar a su hija. Señoras y señores, hace unos momentos, fuentes autorizadas del Ministerio de la Gobernación han confirmado que el Partido Comunista... Perdón. Que el Partido Comunista de España ha quedado legalizado. El 9 de abril de 1977, Radio Nacional da la noticia. Es sábado de resurrección y a España también se le entrecorta la respiración. Solo un año después de la muerte de Franco, sus grandes enemigos, los comunistas, han sido legalizados por Suárez. El ministro de Marina, Pita da Veiga, dimite y con ello demuestra el malestar del ejército. En la calle la ultraderecha se manifiesta al grito de Suárez traidor. La prensa del búnker machaca la figura del presidente. Hasta el punto de que él confesaba muchas veces que tenía que subir los periódicos a su casa con las páginas recortadas para que no lo vieran sus hijos, porque decía: ¿qué pensarán sus hijos de su padre si ven estas cosas en la prensa? Siempre hay por qué vivir, por qué luchar. Julio Iglesias y Manolo Escobar son las estrellas invitadas de José María Íñigo. Su programa Esta noche fiesta ameniza la madrugada del 15 de junio de 1977.
Porque la gente vive criticándome, paso la vida sin pensar en nada. Esta ha sido seguramente una de las más largas noches de televisión española y también, por qué no decirlo, seguramente la más larga noche para todos nosotros y para España. A esas horas se computan los votos de las primeras elecciones democráticas. Se presentaron más de 500 partidos. Fue la llamada sopa de letras. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin ira libertad, y si no la hay, sin duda la hay. Suárez es el líder y el candidato de la UCD, un partido de centro compuesto por demócratas cristianos, liberales, socialdemócratas. Suárez se presenta como un hombre de palabra. Habla Adolfo Suárez. Puedo prometer y prometo un marco legal para institucionalizar cada región según sus propias características. Era un primer plano fantástico porque Adolfo, además de ser un seductor, retrataba y retrata como muy poca gente. Todo en Adolfo ha sido siempre fantástico para la Cámara. Es decir, la Cámara siempre le ha querido. No tenía rival, yo creo que es una de las personas más carismáticas que yo he visto en mi vida. Gana las elecciones Adolfo Suárez con 165 escaños frente a los 118 del Partido Socialista. Por primera vez en 40 años, España tenía un parlamento democrático. Cuando Alois Ibarruri se acercó a mi escaño y yo me levanté a darme las gracias, o cuando veía a otros diputados saludándose cuando habían tenido posiciones muy antagónicas durante muchísimo tiempo. Es una imagen la que tengo grabada en la retina de una emoción casi sin límites, a punto de explotar. Adolfo Suárez tiene que gobernar un país inundado de problemas. La debilidad la aprovecha ETA para seguir golpeando. Aquel año asesinó a más de 100 personas. Suárez, atiende, España no se vende. El caldo de cultivo involucionista se acrecienta con la crisis económica. La inflación es del 26% y diariamente se pierden 1.500 puestos de trabajo. Yo lo que quiero es que viva en paz todo el mundo, en paz y en gracia de Dios. Estamos, y que vivamos en que sea con un cacho de pan y aceite tranquilo y ya está. Para evitar la quiebra, Suárez promueve un gran acuerdo económico y social consensuado con los partidos políticos, los pactos de la Moncloa. Oiga, mire usted, no podemos hacer la transición con un 40%. Si esto sigue, la inflación se nos pone en el 40% de inflación. Hay que hacer unos grandes acuerdos. Y esos grandes acuerdos solamente tienen que tener una base política y una base social. Esos son los pactos de la Moncloa. Y eso tiene un valor extraordinario. Es tan extraordinario que en muchos países pues, se sigue hablando de los pactos de la Moncloa. A Adolfo Suárez le queda poco tiempo para la familia. Algún paseo ocasional por los jardines de la Moncloa, recoger a los niños del colegio por sorpresa o compartir con su mujer y sus 5 hijos un rato de conversación tras la cena. En los peores momentos siempre está Amparo. Ella es su cómplice y quien mejor la entiende. Amparo, su mujer, me llamaba y decía: Manolo, por favor, acércate porque está muy agobiado y tú eres un poco como su sedante para poder jugar. Y entonces siempre jugábamos al tenis de 2 a 4, comíamos tranquilamente y si teníamos tiempo nos jugábamos una partida de humus o si no los fines de semana. Un matrimonio que se quería horrores, que salían a la 1 o cuando se iban a dormir de la mano a su habitación tan tranquilos. Yo en los años que he estado no lo he oído discutir nunca. Més d'un milió de persones es manifesten exigint les institucions autonòmiques i la restauració de la Generalitat. El catalán comienza a sonar con fuerza. Es 11 de septiembre y 1 millón de personas reclaman la autonomía para Cataluña. Suárez vuelve a tomar la iniciativa. Invita a Josep Tarradellas a regresar del exilio. Domingo 23 de octubre de 1977. Tarradellas ya está aquí, en Barcelona.
Durante el otoño se aprueban los estatutos de preautonomía del País Vasco y Cataluña. La España de las autonomías es parte esencial de la futura Constitución. Yo creo que es una Constitución bastante progresista y bastante válida. Yo también voy a votar sí a la Constitución, porque pienso que ha sido el mayor avance que se ha dado en estos últimos tiempos. La redacción del texto constitucional dura 14 meses. Las diferencias ideológicas bloquean la negociación en numerosas ocasiones. Suárez vuelve a apelar al consenso como fórmula de acuerdo. Todo el mundo dejaba sus aspiraciones máximas colgado en la puerta, en el perchero. El que no las dejaba colgadas, yo creo que se equivocaba. Todo el mundo decía, tenemos la oportunidad de construir un país del futuro para todos. No merece la pena enredarnos ni caer en peleas del pasado. Casi el 90% de los españoles aprueban la Carta Magna. Suárez quiere ser el primer presidente constitucional, por eso convoca elecciones generales en marzo del 79. Aquel año Superman era el héroe del cine. Y Suárez, el superhombre para muchos españoles. El cambio político realizado en nuestro país ha sido profundo y sincero. Pero ahora comienza un nuevo periodo. Comienza una etapa de transformación profunda de la sociedad. Gana las elecciones, pero paradójicamente también comienza su declive político. Apocalipsis Now es la otra película del momento. Adolfo Suárez, hombre de la transición, intenta ser también hombre del partido que gobierne luego y no lo consigue, porque para hacer la transición se necesitaban virtudes que Adolfo tenía, pero que no eran las mismas que hubiera necesitado Adolfo para hacer un partido. La Unión del Centro Democrático solo está unida por el nombre. Temas como el aborto, la enseñanza religiosa o el divorcio enfrentan a los grupos que forman la coalición. Las ambiciones personales y las deslealtades comienzan a socavar la UCD. Una reunión en una casa a las afueras de Madrid, la conocida Casa de la Pradera, certifica la crisis del partido. La Casa de la Pradera, en la que yo no estuve, yo no fui convocado, se produjo una cierta residencia del presidente. Algunos ministros notables, o más brillantes, o más notorios que otros, dijeron, esto no va bien. En aquel momento Suárez empezó a pensar probablemente que había sido necesario e imprescindible hasta entonces, podía empezar a no serlo, e incluso podía empezar a ser un estorbo. Ya no era tiempo de reformas, sino de gestión. La pana simboliza una nueva generación, la del cambio. Felipe González había revisado la vieja historia del PSOE. Hay que ser socialistas antes que marxistas. Ahora ven el poder cerca y aprovechan la debilidad de Suárez para ejercer una oposición implacable. Una moción de censura pone al presidente contra las cuerdas. Suárez la gana, pero es la victoria de un político derrotado. Bajé con teletipos al Palacio Moncloa para enseñarle lo que estaban dando las agencias, lo que habían dado y encontré una puerta entreabierta del despacho del presidente del gobierno en completa soledad. Aquella figura, bueno, pues a mí se me antojó como la idea o la representación de la soledad del penumbra, la soledad más absoluta. Acosado. Suárez siente más que nunca la amenaza de una parte del ejército. Ya en noviembre del 78 se aborta un plan golpista organizado entre los manteles de la cafetería Galaxia de Madrid. En 1981 el ruido de sables aumenta de volumen. Incluso el 23 de enero el rey, que está fuera de Madrid, vuelve a la capital. Una reunión secreta de 17 generales es el motivo de su regreso precipitado. Son meses de mucha tensión en Moncloa. En algunos momentos él tenía una pequeña pistola que llevaba en el bolsillo, que nuestros abuelos llevaban el reloj. Yo creo que una pistola con un solo tiro. Y el hombre lo que decía es que a él no le secuestrarían, que si había cualquier cosa, pues que él trataría de defenderse.
y trataría de defenderse, pues ya nos podemos imaginar cuando se trata de un solo tiro, en qué sentido trataría de defenderse. Una persona de un extremado valor. El 27 de enero, poco antes de las 2 de la tarde, Adolfo Suárez entra en el Palacio de la Zarzuela. Lleva un año meditando la decisión y ya es irrevocable. Se va. 5 horas después sale del palacio con la dimisión aceptada y la promesa de un ducado hereditario. En esa época el rey estaba muy presionado por poderes fácticos que polarizaban su hostilidad sobre Suárez, y yo creo que el rey pensaba que Suárez ya no era útil en ese momento. Adolfo Suárez se marchó porque comprobó que no tenía el apoyo de los varones del partido y estaba también cansado y probablemente desengañado y triste por no sentirse arropado hasta el final. Y es que Adolfo quería mandar, como todo político de raza, pero quería que lo quisieran, quería ser querido, y eso ya es mucho más difícil. Adolfo Suárez siente que ya nadie confía en él, ni su partido, ni la oposición, ni la banca, ni el ejército, ni la prensa. Rodeado de su círculo más cercano, el jueves 29 de enero hace pública su decisión. A los españoles, la dimisión de su presidente de gobierno les pilla cenando. Y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. Era un Adolfo Suárez liberal. Probablemente las personas que le rodeaban, lo estamos rodeando en aquel momento, damos más la impresión casi de un cierto duelo, ¿no? Aquello era una despedida donde se escapaba alguna lágrima o la gente se abrazaba con mucha emotividad, ¿no? Había mucho político y mucho fontanero. Y yo estaba por ahí sentado tomando un café o tomándome algo, no sé qué. Y recuerdo que entró y se lo dijo: he dimitido. Y se metió para un despacho ahí a la derecha. Aunque quería aparentar que estaba muy bien, él estaba muy mal. Porque yo estoy convencido de que fue un disgusto gordo, gordo, gordo. Le dije: ¿por qué has dejado de ser presidente? Y seriamente me dijo: esto, el entorno de él, no da para más. Mantuviera el tipo como lo mantuvo el 23F, a mí no me sorprendió para nada. Lo que me extrañó es que tanto se tiraran al suelo, pero que Suárez se quedara en su sitio no me extrañó. Después de 5 años de extraordinaria actividad política, Suárez se toma unas largas vacaciones. Se lo había prometido Amparo. Cuando vuelve, comprueba que nada ha cambiado. Ese verano, cuando volvió de contadora, yo recuerdo que estuvimos en Ávila, en su casa, y durante todo el verano me dijo: ¿quieres creer que desde que he dimitido no me ha vuelto a llamar nadie por teléfono? Ni un exministro, ni un miembro de UCD, ni un secretario de Estado, nadie. Creo que aquel político que no crea en la posibilidad de convertir las utopías en realidades no es un político, es simplemente un traficante de ideas. Tras un paso fugaz por un bufete de abogados, Adolfo Suárez vuelve a la arena política, abandona UCD y con la colaboración de unos pocos fieles funda en 1982 el Centro Democrático y Social. Él había hecho mucho por todos y en algún momento empezó a notar la mezquindad de muchas personas, ¿no?
Y entonces hace su proyecto personal. Nace como un proyecto personal, pero curiosamente la vida política española le da un sitio nuevo a Adolfo Suárez, ¿no? Pero la España de centro ya no tiene hueco para él. Son el Partido Socialista y el Partido Popular los que la disputan. Para conseguir ser un partido de centro hay que irse hacia el centro. Y entonces a mí me estorbaba lo que había en el mitad del camino entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y me estorbaba el CDS. Y entonces hubo una primera parte en la que hubo un pacto con el CDS, pero hubo una segunda parte en la que pues yo le dije a Adolfo, oye, a mí esto me molesta, voy a por ello. Y es por lo que él siempre me decía al final de la historia, dice, es que fuiste tú el que me retiraste de la política, acabando un poco con el CDS. No le faltaba razón, pero era inevitable. Hola, buenos días. Adolfo Suárez González, vota. En mayo de 1991, después de 10 años con desiguales resultados electorales, Suárez dimite como presidente del CDS. Creo que soy el único responsable, o el mayor responsable. Y por esa sencilla razón les comunico a ustedes que he presentado la dimisión. El 17 de mayo de 2001 fallece Amparo Illana, la mujer de Adolfo Suárez. Una semana después habría cumplido los 67 años. En marzo de 2004, a los 41, muere Marian, su primogénita. Antes ya le había dejado el amigo del alma, Manuel Gutiérrez Mellado. 3 ausencias, 3 vacíos. Han pasado 12 años desde que abandonó la política para ser, sobre todo, marido y padre, y se nota que la vida le ha golpeado con dureza. Los que visitaban a Adolfo Suárez y a Amparo en su casa de Mallorca y me han ofrecido algún testimonio de esas visitas, se enternecían al contar el cariño, el detalle de amor con el que Adolfo Suárez trataba a su esposa. Y nos contaban cómo con una ternura especial le cogía la mano, le hablaba permanentemente, en fin, como dos enamorados, como un enamorado de 20 años, cómo le auguraba, en fin, que te vas a curar, que te vas a poner bien. El expresidente apenas aparece en público, pero no duda en apoyar con su prestigio la lucha contra el terrorismo y en realizar labores de Estado cuando el presidente de gobierno se lo pide. Poco a poco su figura histórica va saliendo del olvido y ganando el respeto general que antes se le había negado. El jurado acordó conceder el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia 1996 al excelentísimo señor don Adolfo Suárez González, duque de Suárez. Creo que se premia en mí la obra realizada por todo un pueblo. En definitiva, la forma y el talante con que se llevó a cabo la transición española a la democracia. Yo creo que estábamos en el filo de la navaja muchas veces en esos momentos históricos. Ahí Adolfo Suárez hizo un papel extraordinariamente inteligente y hábil, ¿no? Seguramente un papel decisivo. Sin duda, el presidente más importante de este periodo de democracia ha sido Suárez. ¿Usted ha querido a Adolfo Suárez? Mucho. Y lo admira más. Lo admira más. Y me da mucha pena de que España la haya pagado tan mal. La haya pagado con este olvido que ha tenido de él.
Esta es la última imagen pública de Adolfo Suárez. Tiene 70 años. Su hijo Suárez Illana busca votos como candidato por el Partido Popular a la presidencia de Castilla-La Mancha y él se empeña en apoyarle. Ya no sé si estoy repitiendo cosas. Me he hecho tal lío que quiero terminar cuanto antes. Lo que no le falla es su carisma y su encanto. Adolfo Suárez pasa los últimos años en su casa madrileña de la Florida. Entre el cuidado de sus hijos y las visitas de un puñado de amigos, su mente se ha ido apagando. Esta es la vida del primer presidente de la democracia, una vida repleta de pinceladas históricas, la vida de un hombre que ha luchado por una España que acogiera todas las opiniones, todas las tendencias, todos los colores. Soy una persona de la cual ya trata más la historia que la opinión. Espero que su juicio sea benévolo conmigo, porque solo traté de llevar a cabo bajo el amparo de la corona lo que creía mejor para España y para todos los españoles.